El grupo sanguíneo. O negativo es uno de los rasgos genéticos más estudiados, debatidos y malinterpretados de la historia de la humanidad. Los hospitales lo almacenan como un arma, los ejércitos lo rastrean como munición, y los científicos han pasado décadas discutiendo sobre su origen y su razón de ser. La respuesta convencional es simple. O negativo es un grupo sanguíneo, uno poco común. Aproximadamente el 6,6% de la población mundial lo posee. No tiene antígenos A, ni antígenos B, ni factor RH. Esto lo hace universalmente compatible. Cualquiera puede recibirlo. Por eso, en urgencias, se recurre a él en primer lugar. Pero esta explicación es solo la punta del iceberg. Porque cuando se sigue la evidencia del ADN, cuando se rastrea este linaje a través de genomas antiguos, fosas comunes de la peste, yacimientos de la Edad del Bronce, poblaciones aisladas en lados opuestos del planeta que portan frecuencias elevadas de la misma lesión genética, la historia deja de ser simple muy rápidamente. No se trata solo de una historia sobre grupos sanguíneos. Es una historia sobre la supervivencia, sobre las catástrofes que moldearon nuestra especie, sobre la lógica brutal de la evolución operando durante decenas de miles de años, y sobre lo que la ciencia moderna está haciendo ahora con lo que la naturaleza tardó milenios en construir. Al final de este video, comprenderás no solo qué es la sangre O negativo, sino también qué significa, y por qué la evidencia del ADN ha obligado a los científicos a replantearse por completo el origen de este linaje. Empecemos con la biología, porque necesitas entender qué hace que este tipo de sangre sea tan inusual antes de que todo lo demás tenga sentido. Imagina tu sistema inmunitario como el aparato de seguridad más paranoico jamás diseñado. Revisa cada molécula que entra en tu torrente sanguíneo. Memoriza las amenazas. Guarda rencor durante décadas. Puede distinguir entre células que difieren por una sola proteína. Y cuando encuentra algo extraño, no negocia, destruye. Cada glóbulo rojo de tu cuerpo lleva firmas moleculares en su superficie, antígenos, tarjetas de identificación biológicas que anuncian exactamente quién eres al sistema inmunitario. La sangre tipo A muestra antígenos A. La sangre tipo B muestra marcadores B. El tipo AB posee ambos. Y sobre ese sistema se encuentra el factor RH, un conjunto aparte de proteínas que marcan las células como positivas o negativas. La mayoría de los humanos poseen al menos algunos de estos marcadores de superficie. Son las señales que usa el sistema inmunitario para distinguir lo propio de los invasores extraños. La sangre O negativo no posee ninguno de ellos, ni antígenos A, ni antígenos B, ni factor RH. La superficie de un glóbulo rojo O negativo está completamente desprovista de todo. Es molecularmente invisible. Mientras que otros tipos de sangre muestran distintivos en cada punto de control, el O negativo se mueve por el sistema circulatorio como un fantasma. El sistema inmunitario lo escanea y no encuentra nada que atacar. Esa invisibilidad es la fuente de todo. Es por eso que el O negativo se puede transfundir a cualquier cuerpo humano en la Tierra, independientemente del tipo de sangre, y sobrevivir sin provocar rechazo. La compatibilidad universal no es un término de marketing. Es la consecuencia biológica directa de una célula sanguínea que ha borrado su propia identidad tan completamente que el sistema de defensa más sofisticado del cuerpo simplemente no puede detectarla. Antes de comenzar, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Deja un comentario abajo y no olvides suscribirte. Aquí es donde la historia deja de tener sentido, al menos en la superficie. La evolución es brutalmente precisa.
Los rasgos que reducen el éxito reproductivo se eliminan, no eventualmente, rápidamente, en generaciones. Las matemáticas genéticas son implacables. Una mutación que te costó hijos no sobrevive lo suficiente como para convertirse en un fenómeno global. Desaparece. Esa es la regla. El grupo sanguíneo, O negativo, rompió la regla, y el mecanismo que debería haberlo destruido es uno de los procesos biológicos más perturbadores en la historia reproductiva humana. Cuando una mujer O negativo gesta un bebé RH positivo, su sistema inmunológico hace algo catastrófico. Identifica las células sanguíneas RH positivas del bebé como invasores extraños. Crea anticuerpos contra ellas. Y en embarazos posteriores, esos anticuerpos cruzan la barrera placentaria y comienzan a destruir sistemáticamente los glóbulos rojos del feto. El término médico es enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. La realidad antigua era más simple. Las madres, O negativo, veían morir a sus hijos por lo que parecía ser una maldición invisible y hereditaria. El primer embarazo generalmente sobrevivía. El sistema inmunitario aún no se había movilizado por completo. Pero en el segundo embarazo, en el tercero, los anticuerpos estaban preparados y listos. Atacaron de inmediato. Anemia fetal, daño cerebral, muerte. Antes del desarrollo de la inmunoglobulina Rh en 1968, las madres con grupo sanguíneo, O negativo, se enfrentaban a una incidencia de enfermedad hemolítica de aproximadamente 1 de cada 20 embarazos con grupo RH positivo, con una mortalidad en casos no tratados que oscilaba entre el 20% y el 40%. Durante decenas de miles de años, este linaje pagó un precio reproductivo catastrófico. Y sin embargo, aquí está, extendido por todos los continentes, arraigado en poblaciones de todo el mundo, desafiando todas las reglas que la evolución escribió. La evolución no comete errores que perduren durante decenas de miles de años. Si el grupo sanguíneo O negativo sobrevivió a pesar de causar la muerte de niños, algo más lo mantenía vivo, algo lo suficientemente poderoso como para compensar el fracaso reproductivo catastrófico. Y cuando los investigadores finalmente encontraron la respuesta, lo replanteó todo. El mecanismo se llama selección equilibradora. Opera cuando un rasgo genético conlleva tanto un costo severo como una ventaja de supervivencia tan significativa que las dos fuerzas alcanzan un equilibrio inestable. El rasgo no desaparece porque los adultos que lo portan siguen sobreviviendo el tiempo suficiente para reproducirse a pesar de perder hijos en el camino. Entonces, ¿contra qué protegía el O negativo? Los datos de resistencia a la infección son sorprendentes. Los individuos O negativos muestran una protección estadísticamente significativa contra Plasmodium falciparum, la cepa más letal de malaria, que todavía mata a 400.000 personas anualmente. La razón es estructural. Los parásitos de la malaria utilizan antígenos específicos del grupo sanguíneo como puntos de entrada en los glóbulos rojos. Las células O negativas, desprovistas de esos antígenos, simplemente ofrecen menos objetivos de invasión. Un estudio de casos y controles emparejados de niños malienses encontró que el grupo sanguíneo O estaba asociado con una reducción del 66% en las probabilidades de desarrollar malaria grave. Pero la malaria es solo el comienzo. La investigación en múltiples familias de patógenos revela un patrón consistente. Ciertas bacterias y virus utilizan antígenos del grupo sanguíneo como puntos de entrada celular. Sangre O negativa, despojados de esos marcadores, obligan a muchos patógenos a encontrar vías de infección alternativas y menos eficientes. La lógica evolutiva es brutal, pero coherente. Perder a algunos niños por incompatibilidad reproductiva,
pero asegurar que los adultos sobrevivan a las pandemias, las plagas, los brotes que mataban poblaciones enteras antes de que pudieran nacer un solo niño. La naturaleza hizo un intercambio, y el O negativo fue la moneda. Si el O negativo surgió una vez y se extendió a través de la migración, la distribución global debería seguir un patrón predecible. Frecuencias más altas cerca del punto de origen, disminuyendo gradualmente con la distancia, desvaneciéndose hacia los límites de la expansión humana. Así es como funciona la genética de poblaciones. Esa es la regla. El mapa actual la rompe por completo. La región vasca del norte de España tiene frecuencias RH negativas entre el 30 y el 35%, la concentración más alta de la Tierra. Los vascos no son recién llegados. El análisis genético confirma que representan una de las poblaciones continuas más antiguas de Europa que habla euskera, una lengua sin parientes, conocidos en ningún otro lugar del planeta. Su aislamiento genético es tan completo que funcionan como fósiles vivientes de la prehistoria europea, preservando marcadores, que desapareció en otros lugares hace miles de años. Pasemos al norte de África. Las tribus bereberes de las montañas del Atlas presentan tasas de RH negativo de entre el 15 y el 20% en comunidades que han resistido la influencia genética externa durante milenios. Las poblaciones celtas de Irlanda y Escocia muestran frecuencias de RH negativo del 13 al 18%, tasas que parecen ser anteriores a los eventos migratorios conocidos hacia esas regiones. Y entonces, el enigma de la distribución se profundiza aún más. Ahora se entiende que la deleción del gen RHD apareció por primera vez en África hace más de 100.000 años. Su aumento a una frecuencia significativa en las poblaciones europeas ocurrió hace entre 30.000 y 35.000 años. Múltiples aumentos independientes de frecuencia en poblaciones aisladas, separadas por vastas distancias y miles de años de evolución independiente. El patrón no se resuelve de forma clara, lo que significa que la pregunta de por qué permanece obstinadamente y de forma fascinante abierta. El mapa de distribución exigía una explicación y el ADN antiguo finalmente la proporcionó. No una cómoda, pero sí precisa. En 2022, investigadores que analizaban material genético de yacimientos funerarios de la peste negra en Inglaterra y Dinamarca publicaron hallazgos en la naturaleza que dejaron atónita a la comunidad científica. Ciertas variantes genéticas inmunitarias estaban dramáticamente sobrerepresentadas en los supervivientes en comparación con las víctimas. La catástrofe no había matado al azar, había filtrado. Las comunidades con ciertos perfiles genéticos sobrevivieron a tasas notablemente más altas. La peste funcionó como una presión evolutiva tan intensa que cambió la genética de la población en tan solo unas pocas generaciones. La peste negra mató entre el 30% y el 60% de toda la población de Europa entre 1347 y 1351. Pero los supervivientes no eran una muestra aleatoria de quienes vivieron antes. El patrón se extiende aún más atrás. Los yacimientos arqueológicos que muestran continuidad de la población a través del colapso de la Edad del Bronce tardía, alrededor del 1200 a.C., desde Cristo, contienen firmas genéticas que sugieren la supervivencia preferencial de linajes específicos. La peste de Justiniano, del siglo VI, asoló Constantinopla y el Imperio Bizantino, colapsando poblaciones dramáticamente. El análisis genético de las comunidades supervivientes muestra cambios distintivos en la frecuencia de rasgos relacionados con la inmunidad entre aquellos que sobrevivieron. Profundicemos aún más. La erupción supervolcánica de Toba. Se cree que hace 74.000 años,
La población humana se redujo a entre 3.000 y 10.000 individuos. El modelado genético de los supervivientes de Toba muestra patrones consistentes con una fuerte selección de rasgos resistentes a las infecciones. Cada gran catástrofe en la historia de la humanidad funcionó como un filtro. Cada una concentró ciertos perfiles de supervivencia en las poblaciones que quedaron. Esto no es persistencia de mutaciones. Se trata de una especie que se forja repetidamente mediante la extinción. La mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando cayó la primera torre, los cirujanos de traumatología de Nueva York se enfrentaron a una situación imposible. Cientos de víctimas llegaron simultáneamente, tipos de sangre desconocidos, sin tiempo para pruebas de compatibilidad. Solo había una respuesta: O negativo, siempre O negativo. Esa escena se ha repetido en cada gran desastre de la historia moderna, y cada vez la misma crisis de escasez se desarrolla con una velocidad aterradora. Cada 2 segundos, en algún lugar del mundo, la sangre O negativo fluye hacia las venas de un desconocido. Accidentes de coche a medianoche, cuando los bancos de sangre están cerrados. Eventos con víctimas masivas, donde las víctimas llegan más rápido que los resultados de laboratorio. Zonas de combate donde los soldados se desangran antes de que los médicos puedan realizar una sola prueba de compatibilidad. A pesar de representar menos del 7% de los donantes, el grupo sanguíneo O negativo proporciona la totalidad del suministro universal de sangre de emergencia. Todos los centros de traumatología de nivel 1 del planeta dependen de esta minúscula minoría de individuos con características genéticas atípicas. La escasez de sangre es brutal. Los donantes O negativo pueden donar a cualquiera, pero solo pueden recibir de otros donantes, O negativo. Donantes universales atrapados en una prisión genética de escasez. Durante el huracán Katrina, las reservas de sangre O negativo se redujeron a suministros para 12 horas. El terremoto de Haití de 2010 provocó escasez mundial que duró meses. El tiroteo de Las Vegas en 2017 agotó toda la reserva de sangre O negativo de la ciudad en 6 horas, lo que provocó traslados de emergencia simultáneos desde Los Ángeles, Phoenix y Denver. Los planificadores militares controlan los suministros de sangre O negativo de la misma manera que controlan la munición. Las bases de operaciones avanzadas sin reservas adecuadas de sangre O negativo no podían gestionar eventos con múltiples víctimas. Tuvieron que evacuar a los pacientes críticos a bases que sí las tenían. La maldición que casi erradicó este linaje sanguíneo a lo largo de milenios se había convertido en el recurso biológico de mayor valor estratégico en la guerra y la medicina modernas. Durante decenas de miles de años, el grupo sanguíneo O negativo cargó con su maldición reproductiva sin alivio. Las madres se enfrentaban a la enfermedad hemolítica embarazo tras embarazo. El linaje sobrevivió solo porque los adultos portadores seguían sobreviviendo a las catástrofes que acababan con todos los demás. Ese brutal equilibrio se mantuvo hasta 1968, cuando la inmunoglobulina RH eliminó por completo el problema de la incompatibilidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, el grupo O negativo no conllevaba ninguna desventaja, solo ventajas, y la ciencia no se detuvo ahí. Desde entonces, los investigadores han demostrado que la edición genética CRISPR puede utilizarse para modificar genéticamente células sanguíneas RHD negativas de tipo O en un entorno de laboratorio. No se descubrió, no se extrajo, se construyó. Los científicos aplicaron ingeniería inversa a lo que la evolución había tardado decenas de miles de años en construir y lo produjeron sintéticamente. La invisibilidad molecular,
que la sangre O negativa logró a través de la catástrofe y la presión selectiva, ahora puede copiarse, replicarse y ampliarse. Las implicaciones se manifiestan en dos direcciones simultáneamente. Por un lado, la sangre de donante universal modificada genéticamente podría acabar con la crisis de escasez de forma permanente. No más reservas agotadas tras eventos con numerosas víctimas. No más traslados de emergencia entre ciudades tras un solo desastre. No más vulnerabilidad estratégica en zonas de combate. Por otro lado, el hecho de que la ciencia se haya movido con tanta urgencia para replicar este rasgo específico plantea una pregunta que los investigadores no responden directamente, pero a la que los datos vuelven una y otra vez. ¿Por qué la humanidad sigue esforzándose tanto por preservar y ahora producir en masa su defensa más antigua contra las pandemias? ¿Qué sabe la evolución que apenas estamos empezando a comprender? ¿Qué amenaza, conocida o silenciosamente anticipada, sigue empujando a la ciencia hacia la misma solución que la naturaleza alcanzó hace miles de años? La respuesta puede que ya esté emergiendo, y la sangre O negativo puede ser lo único que se interpone entre nosotros y ella. La sangre O negativo no es un fallo, no es una curiosidad, no es simplemente un rasgo raro que sobrevivió por casualidad. Es un registro escrito en el ADN humano a través de decenas de miles de años de catástrofe, supervivencia y adaptación. Cada población que la porta en frecuencias elevadas cuenta la misma historia subyacente. Algo llegó para nuestros ancestros, algo lo suficientemente letal como para que la naturaleza estuviera dispuesta a sacrificar niños para mantener vivos a los adultos el tiempo suficiente para sobrevivir. Y sobrevivieron. La biología es compleja. La invisibilidad inmunológica es real. El costo reproductivo fue real. La resistencia a la infección que equilibrar ese costo era real. El ADN antiguo de fosas de peste, sitios de colapso y cuellos de botella volcánicos es real. Y los laboratorios que ahora diseñan lo que la evolución tardó milenios en construir son reales. Lo que el panorama completo nos revela es esto. La sangre, O negativo, no es la sangre de extraterrestres, civilizaciones perdidas ni conspiraciones. Es la sangre de supervivientes, gente común que enfrentó amenazas extraordinarias y portaba una ventaja genética que desconocía. Sus descendientes caminan entre nosotros ahora, todavía portando ese código ancestral, todavía donándolo a desconocidos en salas de emergencia a las 2:00 de la mañana. Si tienes sangre O negativo, considera donar. Si no la tienes, considera donar de todos modos, porque esta historia no trata realmente sobre un tipo de sangre, sino sobre lo que la humanidad ya ha sobrevivido y lo que podría necesitar para sobrevivir en el futuro.